Acerca de la industria de la construcción, esta industria que de pronto no había sido considerada como una actividad esencial al inicio de la pandemia, que tuvo severas afectaciones económicas y que por fin esta semana se reactivó. Es por eso que vamos a platicar en esta ocasión con el ingeniero Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, para poder conocer sobre las afectaciones y sobre todo ahora con este plan de reapertura. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio. De entrada, gracias por tomarnos la llamada. Platíquenos, por favor, cómo les fue con el regreso a esta nueva normalidad. Mira, te comento, este regreso a la nueva normalidad se empieza a dar en una fase cero a partir de este lunes, donde se inician los preparativos para volver ya a una actividad al 100% en el sector de la construcción. Es decir, en estos días estamos preparando el sector para que pueda iniciar labores al 100% de su capacidad. Tenemos una ventaja: el sector de la construcción no se detuvo totalmente durante esta emergencia, ya que se declaró como actividad esencial. Todas las obras que tuvieran relación con temas de comunicación, temas de conectividad, temas de agua potable, alcantarillado y todo lo que serían los suministros básicos para la población. Entonces, el reinicio no se da de ceros, se da a partir de una actividad que ya estaba vigente. El mayor paro, la mayor reducción en la actividad fue en la inversión inmobiliaria, en la inversión privada. Y es donde se están preparando ya los protocolos, donde se están preparando las obras que estuvieron detenidas para tener ya las actividades lo más pronto posible. ¿Cuáles son los protocolos y las medidas que están llevando a cabo? ¿Han quedado claras después de esta publicación también por parte de la Secretaría de Economía? Mira, en este sentido te comento, hay un protocolo general que se desarrolló a través de la Cámara Mexicana a nivel nacional, junto con la Secretaría de Salud, que es un protocolo de regreso seguro a obras de construcción. Es un protocolo extenso, donde abarca desde, te voy a hablar en términos generales para no puntualizar, desde los cuidados en casa que deben de llevar los colaboradores, hasta la promoción del trabajo remoto, del trabajo desde sus hogares, en donde sea posible, en la cuestión de los traslados de la casa al trabajo y de regreso a sus hogares, de la manera en la que se deben de hacer, privilegiando el transporte privado para no tener que usar el transporte masivo, pero obviamente pues cuando sea necesario también tener todas las precauciones necesarias. Se indica cómo debe ser esto, cuestiones de operación vehicular, las cuestiones de la forma de comportarse en las obras, los controles de accesos, limpiezas de áreas de trabajo, cuestiones de vestidores, recepción de proveedores, el tema de relaciones comerciales. También se cuida todo lo que tiene que ver el control obviamente de cuidar el personal que tenga probables síntomas de riesgo para poder tomar las acciones convenientes. Con gobierno del estado hay un protocolo general para toda la industria que se debe de respetar también, y obviamente pues el sector de la construcción se deberá de apegar a cumplir con toda esta normativa. Te comento también, en la Cámara de la Industria de la Construcción, a través de su Instituto de Capacitación, se están preparando cursos para capacitar al personal responsable de la implementación de todos estos protocolos, para darles una certificación y una credencialización para que tengamos personal preparado para poder implementar estos protocolos. Uh-huh. Ingeniero, dígame una cosa, a raíz de esta pandemia se ha intensificado un poco las pérdidas que ha tenido la industria de la construcción, pero es bien sabido que también este sector ya se veía afectado desde meses atrás y podríamos decirlo incluso concretamente con la llegada también del gobierno de la 4T, se empezaron a generar algunos programas y algunas disminuciones o recortes a los distintos presupuestos, sobre todo en aquellas obras de carácter federal. ¿De qué forma les ha impactado a ustedes concretamente allá en Jalisco? Así es, mira,
Te comento, en Jalisco en términos generales, el sector de la construcción no había tenido una caída drástica, a diferencia de cómo ha sido en otros estados a nivel nacional. Jalisco 2019 lo cerramos prácticamente estable, un 0%, no es obviamente los números que desearíamos, pero no hubo una caída en el Producto Interno Bruto de la construcción, básicamente se mantuvo. Esto fue mucho generado porque la inversión estatal en infraestructura creció y también se mantuvo una inercia en la inversión privada inmobiliaria que ya se venía trayendo de años pasados con proyectos que estaban todavía en proceso. La inversión federal sí tuvo una caída importante durante 2019, prácticamente cayó el 50% de la inversión, y de 2019 a 2020 hubo otra caída básicamente al 50% de la inversión también, aunque la inversión privada y la inversión pública por parte del Estado estaba compensando esta caída. De hecho, te comento, este año 2020 lo iniciamos con números positivos. Durante el mes de enero y febrero, por ejemplo, la generación de empleos, te comento, en enero se generaron en Jalisco 5,667 nuevos empleos en el sector de la construcción, y en el mes de febrero se generaron 3,088 nuevos empleos en el sector de la construcción. Teníamos una buena premisa para este año. Posiblemente tampoco íbamos a terminar con un crecimiento por este tema de la contracción en la inversión federal en infraestructura, pero esperábamos tener un año estable dentro de las dificultades que estamos viviendo. Y bien, pues ahora llega este tema de la contingencia, de la emergencia de salud, y es donde se detienen muchas de las labores, y pues sí, ahí tuvimos un golpe, y se refleja claro en la generación de empleos, donde ya en el mes de marzo tuvo una caída de alrededor de 1,000 empleos en el sector de la construcción, y durante el mes de abril hubo una caída de 11,000 empleos en el sector de la construcción. Ahí sí se ha visto afectado seriamente. Son 11,000 empleos. En el mes de febrero teníamos 150,000 empleos generados en el sector de la construcción, y pues en el mes de abril lo cerramos con 138,688 empleos generados en el sector de la construcción. Te comento, a diciembre de 2019 hemos cerrado el año con 141,000 empleos. Por lo que entiendo en este sentido, entonces el sector empresarial en Jalisco está trabajando también de la mano con el gobierno estatal, y que por cierto se hizo un anuncio sobre este proyecto que se tiene para poder invertir en infraestructura y desarrollo, con incluso la adquisición de nueva deuda, ¿no? Se plantean hasta 6,200 millones de pesos, tengo entendido. Para poder finalizar, ¿cuál es la propuesta que tiene el sector empresarial en este sentido también para poder reactivar la economía y para darle un mayor impulso a la industria de la construcción? Mira, ahí te comento un tema. El gobierno del Estado, y como seguramente ha sido en el resto de la República y también en los municipios, a raíz de esta contingencia ha tenido un déficit de alrededor de 5,200 millones de pesos, generado por la aplicación de recursos a la atención del tema de la contingencia, y otra por la baja en los ingresos por recaudación, por la baja en la producción, obviamente por el paro de estas labores. Al generarse este hueco, obviamente el gobierno hace algunas reasignaciones, algunas eficiencias, pero de cualquier forma queda un hueco de 3,600 millones de pesos que podría ser aplicado el recorte de infraestructura. Nosotros, desde que se mencionó que se podría dar este recorte, estuvimos mencionando el daño que se le podría generar al Estado al generar un recorte como estos, ya que el sector de la construcción es uno de los principales motores del crecimiento económico industrial. En la generación de empleos se emplea a uno de los sectores más vulnerables de nuestra población. También el peligro del desempleo, ya lo vimos en estos meses que se retuvo la actividad. Pues al ser empleos eventuales son empleos muy vulnerables a ser afectados por un desaceleramiento en la inversión en este sentido. Y también la construcción, es importante decirlo, activa prácticamente el 70% de las ramas económicas que forman toda la economía de nuestro país.
De cada 100 pesos que se invierten en construcción, 45%, o sea, 45 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales que se ofrecen en 176 de las ramas económicas que integran la actividad económica. Entonces, esto genera una derrama transversal en prácticamente la mitad de las ramas económicas de manera inmediata. Al generar esta reducción, pues la afectación sería muy delicada. También es importante decir que el sector de la construcción, en términos económicos, es uno de los principales actores en reactivación económica, porque la inversión pública en infraestructura no depende de una demanda, a diferencia de los demás sectores industriales. Esto puede de inmediato generar una derrama y una dinámica más intensa en la actividad económica. Tenemos un efecto multiplicador en la generación de empleos. Por cada 2 empleos directos que se generan en la construcción, se genera un empleo indirecto en los demás sectores. Pero en un recorte, pues el efecto obviamente es el opuesto. También en cuestión de eficiencia en la inversión, en cuestión de competitividad, es importante decir que el dinero que se invierte en construcción tiene un efecto multiplicador que dura hasta 2 años. La realidad es que y te digo, tiene un efecto en el corto y en el largo plazo. Por cada peso que se invierte en la construcción en 2 meses, se multiplica a 2.2 pesos de inversión, en 6 meses 3.5 pesos, y dura hasta 2 años. En 2 años se multiplica hasta por 6.3 pesos. Esto es ocasionado obviamente porque al generar una dotación de infraestructura, al generar vías de comunicación que generen más competitividad, se fomenta la inversión privada en sectores industriales que pueden entonces desarrollarse y mover sus productos, en desarrollos inmobiliarios, habitacionales, comerciales e industriales, y entonces se va generando este efecto multiplicador en la economía. Por lo mismo, dime. Una decisión acertada, entonces, el poder reactivar nuevamente la industria de la construcción justo en este momento en donde las pérdidas económicas ya han sido bastante grandes para nuestro país. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Pues ahí lo tiene usted, el ingeniero Carlos del Río Madrigal, platicándonos acerca de la situación de la industria de la construcción en Jalisco y sobre todo estos datos que da que son verdaderamente reveladores, ¿no? La forma en la que la industria de la construcción también puede reactivar la economía. Vámonos a un corte, volvemos.